César, por tu experiencia como docente, ¿cómo describirías a tu alumno ideal? Mi alumno ideal creo que es un alumno responsable que cumpla con los trabajos que se le solicitan, que se prepare para las clases previas, que aproveche el material extra que se le prepara, que no espere simplemente que el profesor le diga que haga algo, sino que también tenga motivación propia y sobre todo eso, que tenga mucha motivación y más que nada vocación por su carrera. Que tenga mucha ilusión de lo que va a hacer y lo que quiere hacer y que tenga sueños y objetivos a largo plazo. Creo que eso sería Ya, ese es tu ideal. Pero ¿con qué tipo de alumno te enfrentas? Generalmente. Con alumnos que hay que empujarles más que nada, o sea, si es una expresión, a que aprovechen las herramientas que se les da, las lecturas, los materiales extra, los ejercicios, chicos que hay que estar dándoles formas de motivación en vez de que ya estén motivados de por sí, básicamente. ¿Cómo consideras la participación de tus estudiantes en clase? Yo creo que, dado que sí busco formas de motivar, llegan a ser participativos, pero cuesta un poco, es como que hay que calentar primero los motores, entonces sí tarda un poco, pero sí llegan a ser participativos. Y dime, César, ¿qué estrategias aplicas para que tus estudiantes tengan la atención en tu clase? Bueno, lo primero es tener una presentación bastante llamativa. La misma presentación tiene que tener herramientas como videos, gráficos de alta calidad, imágenes muy llamativas. También hago uso de ejemplos que están relacionados con ellos. Por ejemplo, si tratamos un tema de innovación, hablamos de cosas que estén cercanas a ellos, como por ejemplo, no sé, un ejemplo que a mí me gusta mucho usar es el de las zapatillas. Cuando hablamos, por ejemplo, de casos de innovación en empaques, hablamos sobre las zapatillas Puma, porque muchos de ellos las ven en las tiendas, las han usado algunos incluso, entonces es algo que está en contacto con ellos y les comento todo el proceso de elaboración para las cajas bolsa, y eso son cosas que, o sea, les llama. Otras herramientas son estar siempre desplazándome en clase, hacer el uso de la modulación de voz, herramientas mucho más ya de expositiva. ¿Y cómo te sientes tú, César, que a pesar de todos estos esfuerzos que tú haces para llamar la atención a tus estudiantes, sin embargo, ellos están distraídos, siguen distraídos? ¿Cómo te sientes? Sí, encontrar alumnos distraídos en algunos casos. No es muy frecuente, como les comentaba, o sea, después de calentar motores ya es raro, pero sí puede llegar a encontrar alguno que otro alumno que se distrae más que nada con los teléfonos. Me siento un poco mal, me pregunto cómo podría mejorar, porque si es que pasa esto es que todavía hay un gran margen de mejora que podría hacer dentro de la clase. En principio, cuando veo, por ejemplo, este tema como el WhatsApp, me acerco al alumno, le toco el hombro mientras estoy conversando la clase, el alumno se da cuenta y obviamente detiene la conversación con el WhatsApp, o le digo que busque algo en ese momento, y eso ayuda a detener su distracción, pero de todas maneras sí hay una cierta incomodidad y me causa preocupación, porque de todas maneras significa que debería mejorar más. Ese gesto que tú haces donde te acercas al estudiante, le coges el hombro, ¿te ha servido de manera favorable? Sí, porque no es una cuestión, o sea, no es una actitud tosca, sino más bien es una actitud suave, se podría decir hasta con cariño, que realmente sí es efectiva, sí es bastante efectiva, porque el alumno se sorprende de que se dé cuenta. En muchos casos es como estoy dando vueltas en el salón, en ese momento se percata, estoy en clase. Y sí sirve. Yo al principio no creía,
pero fue una técnica que me lo enseñaron en los cursos de mejora de clases que se dan en la UPN, y me ha servido bastante, sí me parece una técnica útil. Ok, dime una cosa, César, ¿qué opinas del aprendizaje y el uso de los dispositivos tecnológicos en el aula? ¿Lo aplicas? El aprendizaje y el uso de... ¿Qué opinas del aprendizaje y el uso de los dispositivos tecnológicos en el aula? Bueno, yo creo que sí es factible y es muy útil usar distintos equipos audiovisuales. En cuanto a los celulares y tablets, creo que también se pueden incluir dentro de las clases, pero se necesita preparar la clase previamente para ello. No es que de buenas a primeras, y después de haber preparado una clase de una manera tradicional, tú puedas decirle a los alumnos, bien, hoy día vamos a usar las tablets, saquen todos, o saquen, los que tengan tablets saquen su tablet, saquen su celular o saquen su laptop, sino que se necesita primero planear bien qué tipo de ejercicios se van a realizar con ellos para que realmente sean efectivos. ¿Ya tú en tu clase lo has aplicado? A ver, dispositivos electrónicos en clase. No, todavía no es algo que he aplicado, porque básicamente en este momento me dedico más a preparar material tipo lector. Podría hacerlo, tal vez, pero hay una cuestión que es que no todos los chicos, no sé hasta qué punto los chicos todos cuentan con dispositivos, y hay otra razón más ahora que me acuerdo, que sucedió en el primer semestre que enseñé en la UPN y que sí quise aplicarlo. Fue que estos dispositivos funcionan bien cuando se tiene internet, y básicamente en los salones en los que yo dicto no llega una buena cobertura de red, y fue justamente, intenté hacerlo en una de las primeras clases que tuve, recuerdo, de introducción, y fue un fracaso total porque los chicos no tenían acceso, entonces no se desarrolló muy bien. Desde ese momento descarté volver a usarlo por miedo a que el problema al acceso de red causara que haya una dicotomía en todo el desarrollo de la clase. ¿Qué opinión crees tú que tendrían tus estudiantes al saber que se superen todos esos inconvenientes que han tenido tú, como me comentas al inicio, ¿no?, de la falta de la señal del internet? ¿Qué hubiese pasado si hubiera sido de manera favorable? Yo creo que la clase hubiera sido bastante más dinámica y hubiera sido exitosa en el ejercicio que se había planeado en esa ocasión. Como te comenté, solo lo realicé una vez porque debido al fracaso que presencié, no quise volver a arriesgarme, porque también me di cuenta que el internet, no era accesible en la mayoría de las aulas, en ninguna de las aulas en las que estoy en realidad. Entonces, yo creo que si es que sí se tuviera, sí se podría tener clases mucho más efectivas. ¿Más dinámicas? Sí, definitivamente más dinámicas. Se puede llegar a hacer de ejercicios bastante más dinámicos. Y también las redes sociales te ayudarían a ti también para que puedas hacer una evaluación, o cómo evaluarías tú el resultado de la aplicación del uso de las redes sociales en tu clase. Bueno, en el caso de las redes sociales sí las uso Facebook en realidad. Cuando entré al UPN me pidieron, llevé el curso de Facebook y tuve que crearme un Facebook justamente para comenzar a dictar los cursos, y la implementación fue básicamente crear grupos por curso, y lo que hago es dejar los trabajos del hogar para que los debates para que los realicen en sus casas y lo jueguen todo en Facebook. Entonces se vuelve una comunidad ciertamente dinámica. Tal vez podría hacerlo aún más si es que pudiera dedicarle yo más tiempo a ellos, pero sí es bastante útil las redes, sobre todo para lo que es el aprendizaje fuera de aula. ¿Cómo lo evalúas? Se dejan trabajos, por ejemplo las tareas semanales, las dejo para que creen un pequeño PPT y lo jueguen de solo entre 1 a 3 slides,
y lo descuelguen en Facebook. Los chicos, por ejemplo, en mis salones no pasan usualmente 23 chicos, entonces todos lo postean. Obviamente antes de empezar el semestre o cuando empezamos el semestre, enseño a los chicos rápidamente cómo tiene que ser todo la carga de los archivos para que todo sea ordenado, y luego yo lo voy revisando, y los chicos también tienen que revisarlos para que no repitan temas. Entonces eso hace que entre todos revisen y estudien los temas que están haciendo. Okay. Y dime tú, César, en tu vida personal, ¿has aplicado o qué aplicaciones utilizas más con respecto a los dispositivos tecnológicos? Yo en mi vida personal, la verdad no utilizo mucho Facebook, salvo para revisar los trabajos. Yo diría que WhatsApp tal vez sea, pero en realidad lo uso también por trabajo. En mi trabajo es donde lo uso más. Yo diría que no uso ninguna red social para mi vida social, porque en realidad tengo un círculo de amigos muy cerrado, muy pocos amigos, y tengo un contacto constante con ellos, ya sea por teléfono o incluso visitándolos o viéndolos. Entonces no hay mucho problema. Tal vez sí uso WhatsApp, por ejemplo, para comunicarme con mi amigo que está en Corea, pero es como la única persona con quien lo uso. Pues Skype, ahí está. Skype es el programa que uso, porque desde que estaba en la universidad lo usaba para los trabajos que nos dejaban. Entonces podría decir que ese es la única red que sí lo utilizo de manera personal, Skype. Y ahora que estamos conociendo el Twitter, el Facebook, y ¿lo vas a aplicar en tu vida personal o simplemente lo vas a dejar para que lo trabajes a nivel de grupos? Porque entendí en una pregunta anterior donde tú me dices de que has creado grupos a nivel de los diferentes grupos y clases y cursos que has desarrollado, ¿no? En tu vida personal, ¿vas a aplicar estos? Twitter, no creo que Luis use Twitter a nivel personal, pero sí lo voy a utilizar en lo que es la aplicación para los cursos, probablemente para debates, porque los debates en Facebook se pueden volver un poco desordenados, mientras que con el Twitter me he dado cuenta que con el hashtag y con un par de herramientas más de filtros se puede hacer mucho más organizado. Entonces es probable que también lo integre a lo que son los cursos, incluso para que los alumnos también me dejen comentarios, porque yo no uso mucho el correo corporativo como de docente. Usualmente dejaba que los alumnos se comunicaran conmigo vía Facebook también. Pero voy a preferir usar Twitter porque me parece mucho más directo y mucho más limpio que el propio Facebook, que está siempre lleno de cosas de propaganda, etc. Una consulta, cuando terminas ya con un grupo de dictarles la clase, es decir, termina el ciclo, mejor dicho, ¿qué pasa con ese grupo que has creado en Facebook? Lo mantengo, pero elimino a todos los usuarios. Yo les comento justo el último día de clases que ya es el fin del grupo y que los voy a tener que retirar porque van a entrar al siguiente nuevos integrantes el siguiente semestre. Es un poco triste porque, me gustaría mantener a todos los que han pasado por el curso dentro del mismo grupo, pero el problema son que si es que los mantengo, ellos de ahí pueden ver también las tareas que se han dejado previas y pueden hacer copy-paste, entonces tengo que evitar eso. ¿Cómo manejas eso? ¿Con tu Face personal o has creado un Face para lo que es tu curso y desde ahí armas los grupos? Cuando entré a la UPN me pidieron crearme un Facebook justamente para eso, y ese Facebook es el que he usado para todo lo que es los trabajos de universidad, y hasta cierto punto han ingresado también amigos a ese Facebook. ¿Has tenido problemas que de repente los chicos, por lo mismo que tienen el grupo, en cualquier momento quizás se comunican contigo 3 de la mañana, 1 de la mañana? Sí. He tenido casos en que alumnos me han hablado en la noche, haciendo a las 11 de la noche del día anterior a la entrega del trabajo. Profesor, ¿qué se hacía de un trabajo de 2 semanas o 3 semanas? Profesor, ¿qué cosas se tenía que entregar? Y por Dios, en ese momento te dan unas ganas de decirle, chico, ya has tenido 3 semanas y me estás preguntando una noche antes qué tengo que hacer. Hay que tener sangre en la cara, pero
uno ya pues lo toma deportivamente y nomás le dice revisa el aula virtual que ahí está toda la información. Podríamos decir entonces que tenemos ventajas y desventajas. Sí, es una ventaja y es una desventaja a la vez el Facebook. Los alumnos se sueltan más también en el Facebook. Sería poco usual que un alumno te llame en la madrugada y decirte, profesor, ¿qué se hace para mañana? Pero en Facebook sí se atreven a hacerlo. Entonces, tal vez sea una ventaja también, porque así los conoces un poco más. Sus pros y sus contras. Ok, César, muy amable por tu atención. Muchas gracias. A usted.